¿Cuántas veces te ha sucedido de querer persuadir a otra persona que acepte tu idea o adquiera tu producto o servicio y te has topado con una resistencia a tu mensaje? Como si te toparas con una muralla que lo único que hace es que tu idea, producto o servicio te ha olvidado. En este video descubrirás el arma más poderosa de la persuasión que te da el atajo más veloz que conozco a cualquier tipo de resistencia a tus ideas, productos y o servicios. Lo mejor de todo es que te permite lograrlo sin utilizar la fuerza, sin utilizar la arrogancia o la insistencia que te ubican en un marco de escasez, algo que asesina cualquier intento de persuasión. Quiero compartirte la historia que me permitió descubrir este secreto. Los principios psicológicos que descubrirás en esta historia te ayudarán en todas las áreas donde desees ser más persuasivo, ya que todos necesitamos en mayor o en menor medida ser más persuasivos en todas las áreas de nuestra vida. El inicio de mi aventura no comienza en donde yo sabía exactamente qué paso dar en mi camino. Este no es mi punto de partida. Estudiando la vida de muchos emprendedores, empiezo a notar que un patrón, el cual comparten muchos, es que crean productos que brindan soluciones a otras personas. Mientras más personas tengan un mismo problema y mejor sea la solución que brindan estos emprendedores a través de su producto, tanto más exitosos son esos emprendedores. Extraigo este patrón que tienen en común la gran mayoría de los emprendedores y creo mi propio curso. El crearlo me lleva un año entero, ¿sí? Un año, 12 meses, 52 semanas, 365 días, 8.760 horas, 525.000 minutos, 31.536.000 segundos. ¿Cuál fue mi primer producto? Tu Capital Cultural. ¿Cuál es el propósito del producto? Ayudar a que las personas tengan un aprendizaje acelerado. ¿Cuál era el problema que solucionaba? El aprendizaje lento, utilizando diversas herramientas para ello, como la psicología, la neurociencia y la programación neurolingüística. Lo lanzo completamente entusiasmado y obtengo solo 4 ventas en un periodo de 4 meses, lo cual me hace acceder a estados de frustración, a estados de postergación, a no saber realmente qué era lo que había pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy seguro que en mayor o menor medida te puedes relacionar, te puedes identificar con esto que estoy diciendo, porque exactamente lo mismo puede ser aplicado a cualquier tipo de servicio. Sucede exactamente lo mismo. Muchas veces lanzamos un producto, lanzamos un servicio y es lo que el mercado esperaba, y otras veces lanzamos un producto o un servicio y no es lo que el mercado esperaba, ¿sí? No es lo que estaba buscando. Aplicando herramientas de programación neurolingüística, logro transformar esos estados de frustración y nuevamente me lanzo a estudiar la vida de estos emprendedores y descubro otro patrón. Porque si bien el primer patrón era buscar problemas que tenga el mercado y crear una solución para ese problema, el segundo punto igual de importante es que todos ellos estudiaron persuasión. Así que sabiendo esto, me lanzo a estudiar todo libro que tuviera la palabra persuasión en su portada, y ahí es cuando descubro el libro de persuasión, Los 6 principios de influencia, de Robert Cialdini. Hasta que un día me topo con un experimento social sin precedentes que elimina automáticamente la mentalidad de sin trabajos no hay frutos y la meritocracia, ¿sí? En donde obtienes en base a lo que haces. Si haces más, si eres mejor, si sobresales, obtienes más. Te contaré sobre este experimento que transformó la historia de la psicología en el secreto número 1 de 3. Por ahora quiero darte un muy pequeño ejemplo de lo que estás a punto de descubrir. Con el siguiente ejemplo. ¿Recuerdas la última vez que visitaste a un médico o acompañaste a alguien a visitar a un médico? ¿Recuerdas exactamente qué fue lo que sucedió? Yo imagino que pasó algo como lo siguiente. Fuiste al médico, esperaste a ser atendido, finalmente el médico te recibió en su consultorio, te hizo un par de preguntas y te dijo: esto es lo que deberías hacer. Tú, sin cuestionar absolutamente nada, o muy poco, y tal vez sin siquiera conocer el historial del médico, o sus notas, o siquiera su nombre en algunos casos, ya que mayormente se lo llama por su apellido. ¿Te has detenido en este detalle? Cuando saliste del consultorio, y no solo abonaste dinero por su consulta, sino que también abonaste por lo que te dijo que debías comprar en la farmacia y cambiaste tu comportamiento. Todo esto sin siquiera cuestionar una sola vez lo que dijo. Claramente hay excepciones a esto, ¿sí? A lo que muchas personas le dicen buscar una segunda opinión, pero incluso en esos casos el mismo principio está en juego, ya que lo único que se modifica es que se busca otro médico que le diga qué hacer.
Esto que te estoy comentando, que vas a estar profundizando en el secreto número 1 y en el secreto número 2 de 3, no solo es comprobable con la profesión de médico. ¿Sabías, por ejemplo, que hay personas que dejan ingresar a policías a su hogar o dejan que el policía revise su vehículo sin ninguna orden? Simplemente por el hecho de que piensan de que están obligados a hacerlo. Interesante, ¿no es cierto? ¿Has notado que hay cantantes, influencers de las redes sociales y hasta incluso personas que lanzan un nuevo curso, un nuevo producto, un nuevo servicio y al instante de haberlo lanzado, sin darle tiempo a sus clientes de que comparen y comprueben que realmente es mejor, que comprueben las diferencias, sin siquiera haberlo probado antemano, sin siquiera esperar a que personas lo prueben y den su opinión? Un atajo cognitivo que muchos utilizamos. Antes de adquirir algo nos fijamos a ver qué es lo que dicen otras personas. Bueno, ¿han notado que hay cantantes influencers de las redes sociales y hasta personas que lanzan un nuevo producto o servicio que automáticamente, ni bien lanzan algo, lo que sea un perfume, una línea de ropa, un nuevo móvil, un celular o hasta incluso un producto digital, logran que se venda como pan caliente? Aquí un ejemplo de esto. Todas estas personas haciendo fila y cola, ¿sabes para qué? Para adquirir el nuevo iPhone. ¿Tú piensas que estas personas tuvieron tiempo de leer reviews sobre el nuevo iPhone? De comparar, a ver si era mejor, qué diferencias tenía, etcétera. Esto fue lo que me pregunté. Quiero que anotes esta pregunta y quiero que me sigas en esta línea de pensamiento. ¿Por qué sucede esto? Si no había ningún tipo de reciprocidad, no había ningún compromiso, no había escasez porque era el primer día de venta, no había agrado tampoco. Quizás había un poco de prueba social. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Qué es lo que los doctores, como en el primer ejemplo que te conté, los abogados, los policías, las estrellas de Hollywood y las personas más influyentes comparten? Bueno, ese es un solo secreto. ¿Cuál es ese secreto? La autoridad. De los 6 principios de influencia de Cialdini, la más poderosa de todas, quiero que recuerdes esto, la más poderosa de todas es la autoridad. ¿Por qué? Porque mientras que para todas estas requieres hacer algo, para obtener reciprocidad requieres dar una prueba gratis, ¿sí? Para un compromiso la persona se tiene que comprometer, tiene que firmar algo, etc. Para una prueba social tu producto tiene que ser un bestseller. Para obtener escasez tienes que limitar la producción de tu producto. Y para tener agrado le tienes que caer bien, le tienes que caer simpático a la otra persona. ¿Te das cuenta? Necesitas hacer algo para todas estas. Mientras que cuando tienes autoridad, nada de esto es necesario. Repito, nada de esto es necesario. ¿Lo puedes añadir? Claro que sí, claro que lo puedes añadir. Pero no es necesario. Cuando ganas autoridad, nada de eso es necesario. Repito, nada de eso es necesario. Cuando eres percibido como una autoridad en la mente de la otra persona o incluso en la mente de un grupo de personas, sea por el medio que sea online a través de Zoom, a través de un video o sea offline, ¿sí? En la vida diaria, esas personas cuando te perciben como una autoridad están abiertos a tu liderazgo. El principio de la autoridad es tan poderoso que incluso hace que las personas obedezcan aun cuando lo que se les pide, escucha bien esto, vaya en su contra o que vaya en contra de lo que le dicta su sentido común o incluso la lógica. Entiendo que quizás, tal vez, no me creas aún. Por eso es que encontré este gran ejemplo de esto. ¿Recuerdas la película Karate Kid? ¿Sí? ¿Recuerdas Miyagi lo que le dice a Daniel San? ¿Qué le dice a Daniel San cuando Daniel San quiere aprender karate? Que tiene que encerar y tiene que pulir los autos. Bien, ¿qué le dictaba el sentido común a Daniel San? Que si una persona quiere aprender karate, no tiene que hacer esto. Eso le dictaba el sentido común. Pero ¿qué pasaba? Miyagi era visto, era percibido, era encuadrado como una autoridad. Entonces, por más que él sintiera, por más que su sentido común le dijera, por más que viera que para aprender karate se tienen que hacer otras cosas,
él iba en contra de su sentido común. ¿Por qué? Porque Miyagi era percibido como una autoridad. ¿Te das cuenta lo poderoso que es la autoridad? ¿Sí? Daniel-san hacía cosas que no tenían lógica para él, hasta que luego entiende que sí tenían lógica. ¿Sí? Esto es hasta que en un momento Daniel-san le dice a Miyagi que no le estuvo enseñando karate, y ahí, recién ahí, luego de haber encerado y pulido un montón de autos, o sea, luego de haber realizado comportamientos que jamás él hubiese hecho, recién ahí Miyagi le revela cómo, con la técnica de encerar y pulir, le estuvo enseñando karate. Lo que pasa es que se lo estuvo enseñando de una forma tal en la cual sobrepasaba su mente consciente e instalaba, ¿sí?, el hábito. Instalaba los movimientos de karate que él necesitaba para seguir aprendiendo karate. ¿Ves en este ejemplo el verdadero motivo por el cual si tienes autoridad no necesitas nada más? Todos los libros que leas de persuasión te van a dar 1000 técnicas para persuadir, pero se olvidan de profundizar y enseñar la más importante de todas, de forma efectiva, que es la autoridad. Cuando tienes autoridad ni siquiera necesitas pruebas. La persona te va a creer porque precisamente eres una autoridad. Tú eres la prueba, ¿sí? Tu palabra es la prueba. ¿Has escuchado la frase si lo dijo Miguel es palabra santa? ¿O si lo dijo X persona es palabra santa? ¿Piensas que esa frase es posible sin autoridad? Es imposible. Por todas estas razones considero un grave error diversificar las fuerzas en otros atajos de influencia sin haber sabido correctamente, como primer paso clave, cómo crear autoridad. Y desarrollé un método propio para obtener autoridad, que te estaré revelando en los próximos días. Comencemos con el secreto número 1. Bien, como sabes a estas alturas, yo ya sabía que la autoridad era la fuerza de persuasión más poderosa de todas. Lo veía cada vez que Apple lanzaba un nuevo producto, lo veía cada vez que se lanzaba un nuevo libro de Harry Potter. Las personas hacían filas, ¿sí?, para adquirir el libro. Y también lo escuchaba cuando un influencer decía, compren este producto. Sí, se generaba el mismo principio. A su vez, yo había decidido que no quería que me pasara nuevamente lo mismo que me había sucedido con el primer curso que había lanzado. ¿Recuerdas? Curso de aprendizaje acelerado, Tu Capital Cultural. Tenía un sistema de propulsión ahí, lo que no quería lograr y lo que quería lograr. Investigando, descubro este experimento que revoluciona mi forma de ver a la autoridad. Ese experimento fue desarrollado por Stanley Milgram, ¿sí?, un psicólogo de Yale, que realizó un experimento para comprobar si la gente obedecería a la autoridad en vez de seguir a su sentido común, y descubrió cosas muy poderosas y muy profundas que revelan mecanismos que hasta antes de ese experimento estaban ocultos. Quiero que me sigas en esto que te voy a contar porque es una historia verídica, es una historia que pasó en un montón de países y es algo que marcó la historia para siempre. No solo la historia de la psicología, sino también la historia de la humanidad. Esto es lo que le sucede a Stanley y lo que lo lanza a realizar este experimento. Es importante que sigas esta historia paso a paso porque parte clave de la PNL es el modelado, es saber cómo una persona pensó para hacer una determinada acción. Y es muy útil para modelar su forma de pensar, para ir más allá de tan solo enterarte de qué se trató el experimento. Adolf Eichmann fue un oficial en el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial y uno de los mayores organizadores del Holocausto y responsable directo de la solución final y de transportar a deportados a los campos de concentración. Es secuestrado y trasladado a Israel por el Mossad, ¿sí?, para ser juzgado, siendo encontrado culpable de crímenes de guerra en un juicio ampliamente publicitado en Jerusalén y luego fue ejecutado. Este juicio fue un juicio público que se transmitió por la televisión. Milgram estaba mirando ese juicio. Lo que le llama la atención a Milgram es que Adolf Eichmann decía que hizo lo que hizo por, escucha atentamente esto, órdenes de sus superiores. Mira esta imagen, porque refleja esto. No porque estuviera de acuerdo con lo que les decían, ¿sí?, sino simplemente porque estaba siguiendo órdenes. Eso fue lo que dijo. Y esta es la pregunta que se hace Milgram. No sé cuántos miles o millones de personas vieron el juicio, pero sé que una sola persona se hizo esta pregunta. Y una sola persona
hizo el experimento. Esto fue como pensó. Aquí está cómo pensó Milgram. ¿Podría ser que Eichmann y su millón de cómplices en el Holocausto presta atención, solo estuvieran siguiendo órdenes? ¿Podríamos llamarlos a todos cómplices? De ser así, ¿hasta qué punto seríamos capaces de seguir las reglas? Inmediatamente de esto, comienza colgando un cartel en una parada de autobús que decía lo siguiente: te pagaremos $4 por 1 hora de tu tiempo. Se necesitan personas para un estudio de memoria. ¿Sí? Llegaron hombres de entre 20 y 50 años, de todo tipo de clases sociales, pero, esta es la clave, ninguno sabía que estaba participando en un experimento sobre la obediencia a la autoridad. El experimento era muy simple. 3 personas, el investigador, el voluntario y el cómplice, ¿sí?, se reunían en una sala. Cuando el alumno fallaba una pregunta que le hacía al maestro, el maestro lo tenía que castigar con una descarga, ¿sí? Aquí tenía una máquina que aplicaba diferentes voltajes. El alumno se sentaba en una silla eléctrica y al maestro, ¿sí?, se le explicaba que las descargas podían ser muy dolorosas, pero en ningún caso mortales. Esto le era explicado por el investigador. Sin embargo, la realidad era que las descargas eran falsas y que a su vez este cómplice, este alumno, era un actor. Y así es como comenzaba el experimento. El maestro comenzaba haciéndole preguntas y cada vez que el alumno contestaba mal, la descarga tenía que subir de intensidad. Comenzaba con apenas 15 voltios y cada vez que el alumno se equivocaba, iba subiendo. Todos los maestros pararon en algún momento, pero tras las frases del experto, animándolos a continuar, siguieron aplicando descargas en los alumnos. O sea, en algún momento el maestro se detenía, miraba al investigador y le decía: ¿sigo? ¿Te parece que siga? Porque, no sé, me genera dudas esto. Y el investigador le decía: sí, quédate tranquilo, seguí. Fue ese experimento el que comprobó hasta qué punto una persona podía ir en contra de su sentido común por hacer lo que le decía la autoridad. Fue ese experimento el que sacudió mi paradigma sobre las 6 armas de influencia de Cialdini. Y fue ese experimento el que me hizo entender que había subestimado la autoridad, como posiblemente también lo habrás hecho tú. ¿Cuál era el problema? Que Milgram no explicaba cómo una persona sin autoridad, sin ser percibida como una autoridad, podía convertirse en una persona de autoridad, ya que ese no era el objeto del experimento, ¿sí? Cómo uno podía obtener más autoridad si no nació con ese gen, digamos, ¿no? ¿Era posible tener más autoridad? ¿Era posible desplegar los comportamientos de las personas que son percibidas como personas de autoridad? De eso precisamente se trata el secreto número 2. Secreto número 2. El error número 1 que cometen todas las personas que estudiaron PNL, hipnosis o coaching, que debilita tu persuasión, y cómo no solo corregirlo, sino multiplicar tu poder persuasivo con un simple pero poderoso truco. Bueno, como sabes, la clave estaba en desarrollar autoridad, así que comencé basándome en lo que había estudiado, ¿sí? En hipnosis, en PNL y en coaching, ¿sí? Para encontrar la respuesta allí. Me enfoqué en esas áreas. Y al hacerlo cometí 2 graves errores que te los comparto para que te catapultes de mis errores, ¿sí? Para que no los cometas. Al estudiar filosofía, escuché una frase que realmente hizo mucho impacto en mí, que fue la siguiente: todo pensamiento es un pensamiento desarrollado bajo un determinado periodo histórico y por ende está contextualizado, está enmarcado de una determinada manera para que lo percibamos de una determinada manera. Y nada puede escapar de ello. Bueno, ese fue mi primer error. No notar la importancia imperiosa que tiene el contexto y el encuadre. ¿A qué me refiero y por qué eso es tan importante para ti? Bueno, tanto en la hipnosis como en programación neurolingüística, como en el coaching y también como en el experimento de Milgram, todos fueron desarrollados en un determinado contexto y con una intención en particular, ¿sí? Fue encuadrado de una determinada forma. La programación neurolingüística fue desarrollada basándose en ¿qué? En el modelado de 3 ¿qué? De 3 terapeutas. Cuando te formas en programación neurolingüística, te formas con el encuadre de estas técnicas deben ser aplicadas a un contexto terapéutico. ¿Por qué? Porque la PNL fue desarrollada en base a ¿qué? Al modelado de 3 terapeutas. ¿Sí? Esto no te lo van a decir, pero es parte del modelo. A todas las técnicas, a todas las herramientas las vas a ver con ejemplos relacionados a lo terapéutico, ¿sí? A la superación personal. En la hipnosis, ¿qué sucede? Sucede exactamente lo mismo.
¿sí? Cuando aprendes hipnosis, el contexto en el cual te lo enseñan es esto va a ser aplicado a lo terapéutico y más aplicado a la salud, ¿sí? También que los demás. En el coaching sucede exactamente lo mismo. Si bien el coaching nace en el contexto del deporte, la idea es la de mejorar el desempeño y está apuntado a cambiar las creencias de ¿quién? Del coach, no, del coachee. Y con el experimento de Milgram sucede lo mismo. Fue desarrollado con la intención de demostrar que ante una figura de autoridad la gran mayoría de las personas deja de pensar y se deja guiar por lo que dice la persona de la autoridad. ¿Estás viendo cuál es el problema? Aquí es cuando me doy cuenta de que si quería ganar más autoridad, lo que tenía que hacer era trasladar principios del coaching, de la programación neurolingüística, de la hipnosis y de la psicología al área de la persuasión, ya que esa era mi intención, ¿sí? O sea, los tenía que encuadrar de otra forma. Al encuadrarlo de otra forma iba a estar cambiando el paradigma y por lo tanto eso iba a estar generando nuevos comportamientos y nuevos resultados, que era lo que buscaba. ¿Tiene sentido esto que les estoy comentando? Escriban en el chat si tiene sentido esto que les estoy comentando. Porque la gran mayoría de las personas que estudia PNL, hipnosis, coaching y psicología no se da cuenta de este encuadre enfocado en lo terapéutico. Así que aquí es cuando decido y me lanzo a trasladar los principios al área de la persuasión. En el transcurso de hacerlo descubro el segundo principio, pero lo descubro debido a querer ir más allá de los modelos que había aprendido. Este es el segundo principio. ¿Dónde pone el énfasis la PNL, el coaching y la hipnosis? O sea, ¿hacia dónde dirige la lupa? Exacto, hacia el lenguaje por sobre todo. La PNL comienza de hecho enfocándose en el lenguaje. Sus demás modelos, como las submodalidades, los metaprogramas, etc., vienen después. El primer enfoque es el lenguaje, es el metamodelo. La hipnosis, bueno, se trata de lograr que la otra persona ingrese en un estado de trance. ¿Y cómo lo logras? Principalmente con el lenguaje. ¿Hay otras herramientas que te permiten hacer que una persona ingrese en un estado de trance? Sí, pero ¿cuál es el enfoque mayormente? En el lenguaje. Y en el coaching pasa exactamente lo mismo. Y más, por ejemplo, en el coaching ontológico. El enfoque por sobre todo en el coaching ontológico está en el lenguaje. Y esta fue la pregunta que me hice. ¿Cómo puedo hacer para que mi lenguaje sea percibido con mayor autoridad? Y aquí está lo paradójico de todo. Ahí es cuando descubro a la psicóloga de Harvard, Amy Cuddy. Amy, en su libro Presencia, comienza con esta pregunta. ¿Cuál es el lenguaje corporal de los alfa, de los líderes? De los que son percibidos como una autoridad en el mundo animal, primero que nada. O sea, primeramente se enfoca en el mundo animal. Y se pone a analizar varios animales y al hacerlo descubre el siguiente patrón. Mayormente los alfa, los líderes, los que eran percibidos como una autoridad, demostraban un lenguaje corporal más amplio que los demás. ¿Sí? Aquí las pruebas. Con estos lentes, con este encuadre, con este descubrimiento, se lanza a descubrir si sucede lo mismo en las interacciones que tenemos entre nosotros. Y descubre que sí. Mayormente los líderes muestran un lenguaje corporal, más amplio que los demás. Aquí un excelente ejemplo de esto. ¿Quién te parece que tiene las riendas en esta imagen? ¿Quién te parece que va a seguir las órdenes de quién en esta imagen? ¿Te das cuenta lo revolucionario que es esto? No estamos analizando el lenguaje, no estamos analizando las palabras, estamos analizando lo que grita el cuerpo. Hay dos beneficios más que brinda el adoptar un lenguaje corporal más amplio. Te diré los dos más importantes. El primero de ellos es que adoptar y mantener una postura de poder, que al final de este webinario te haré el link para que descargues el reporte, las posiciones de poder que debes instalar en tu vida y las posiciones de debilidad, porque también existen, que debes evitar, mantenidas durante al menos 2 minutos, incrementan la testosterona y disminuye el cortisol. ¿Por qué es importante que suba la testosterona? Porque es la hormona que nos hace sentir más confiados y tomar más riesgos. El segundo motivo es porque al mismo tiempo, ¿sí?, les permite a las personas que lo hacen, durante al menos 2 minutos, recuerda, reducir su nivel de cortisol, la hormona del estrés, lo cual a su vez impacta en su estado emocional, porque es más difícil ver a una persona líder nerviosa. ¿Lo has notado? Bueno, ahora ya sabes el motivo. Al bajar la hormona del cortisol,
Y al incrementar la testosterona, estás generando un combo que te ayuda a ser percibido como una autoridad. Y lo estás realizando al mismo tiempo. Estás incrementando la testosterona y estás reduciendo los niveles de cortisol. Mantener la postura de poder o posición de poder durante al menos 2 minutos, repito, incrementa la testosterona y disminuye el cortisol. Y esto fue científicamente comprobado por Amy Cuddy, ¿sí? En su libro Presencia. Aquí ejemplos de posturas de poder. Quiero que mires atentamente estas imágenes y te hagas esta pregunta. ¿Qué es lo que comunican estas posturas corporales? Luego me puse a analizar y descubrí que hay 2 maneras en las cuales uno se da cuenta de que una persona es la autoridad al ingresar en un grupo. La primera es escuchar hablar a esa persona, ¿sí? El léxico que maneja, las palabras que elige al expresarse, ¿sí? Cuando escuchas a alguien hablar de un tema, te das cuenta automáticamente si sabe el tema o no, ¿sí? En otras palabras, si es una autoridad o un experto o simplemente una persona que está hablando de algo sobre lo cual no tiene ni idea. Y la segunda es por su lenguaje corporal. ¿Cómo podemos trasladar estos principios a la hora de la persuasión para tener más autoridad? ¿Quieres ser más persuasivo? ¿Sí? Excelente. Aquí lo paradójico. No te enfoques solamente en el lenguaje. ¿Las palabras tienen poder? Absolutamente. Pero no te enfoques solamente en el lenguaje. Aquí la fórmula. Enfócate en el lenguaje y a la vez en lo que comunicas con tu cuerpo. Une ambas. Para dar un ejemplo, esta persona que ves aquí es un actor que trabajó en una serie en donde hacía de abogado. Si esta persona a la hora de defender a su cliente comienza dudando, comienza llenando de onomatopeyas su discurso con sí, creo que mi cliente se... ¿cómo era? Me olvidé lo que iba a decir. Sí, era... sí, es inocente mi cliente, sí. Porque no hizo nada de lo que ustedes lo acusan, ¿sí? Automáticamente va a perder autoridad. No se trata solo de las palabras, como tampoco se trata solamente del lenguaje corporal. Se trata de ambas. Esta es la fórmula. Une a ambas. Porque cómo eres percibido tendrá un impacto directo en el nivel de autoridad que la persona te hará. Ok, hasta ahora ya sabía la estructura de lo que tenía que decir y cómo tenía que decirlo. Ok, hasta ahora ya sabía la estructura de lo que tenía que decir y cómo tenía que decirlo. Pero faltaba una parte importante y clave. ¿Habría alguna forma de saber exactamente qué decir y eliminar la sensación de no saber de qué hablar para persuadir a ese cliente con mi producto, con mi servicio o con mi idea? Bueno, eso se trata del secreto número 3. Secreto número 3. El atajo más veloz que conozco para que cada palabra que digas, cada producto o servicio que presentes, sean percibidos como el premio. Este es uno de los secretos más poderosos. Cuando unas este secreto con los demás, te puedo asegurar que tus resultados serán espectaculares. A estas alturas ya sabía que la fórmula estaba conformada por el lenguaje y el lenguaje corporal al cual yo accedía a la hora de decir esas palabras, que eso también marca una enorme diferencia. Pero la pregunta que me hice fue, bueno, pero ¿de qué hablo? ¿Qué es lo que digo? ¿Sí? ¿Te pasó alguna vez de preguntarte, no sé qué decir para ser percibido como alguien de autoridad, para ser más persuasivo? Bueno, esa fue la pregunta que me hice. Y esta vez la respuesta a esa pregunta la obtuve de una combinación de 2 disciplinas, del marketing y de un concepto tomado de la psicología freudiana. Vamos a suponer que vas a un médico, le cuentas un dolor que tienes en la pierna y el médico te mira y te dice, muy bien, tome esto, te entrega el medicamento y ahí termina la consulta. Abonas, vas a la farmacia, abonas por ese medicamento, cambias tu comportamiento porque lo comienzas a tomar y ahí termina. Contéstame esta pregunta. ¿Cuál es tu opinión de ese médico? ¿Cuál es tu opinión de ese médico? Sígueme en esto porque es importantísimo para que tengas la epifanía. Contrasta eso que te acabo de contar, eso que con esto que te voy a contar ahora. Vas al médico por un dolor de rodilla. El médico te pregunta, ¿para qué has venido a la consulta? Tú lo contestas, tengo un dolor de rodilla. Y el médico te dice, claro, sí, entiendo. Y seguramente cuando intentas subir escaleras, siente como un tirón justo aquí, ¿no es cierto? Mientras te hace esta pregunta, te toca justo en el lugar donde te duele. No en cualquier lugar, no en un lugar aproximado. Es justo donde te duele. Y prosigue.
Tú le dices, sí, 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 es exactamente ahí, es exactamente ahí. Y el médico prosigue con lo siguiente. Claro, sí, sí, no te duele todos los días. Hay días en los que sí te duele y días en los que no. En los días en los que sí te duele es porque haces algún esfuerzo, como, no sé, por dar un ejemplo, subir una escalera, ¿no es cierto? Tú entusiasmado contestas, sí, doctor, es exactamente así como dice. Exactamente así. Bueno, el médico recién ahí te dice, bueno, lo que usted tiene se llama X. Y lo que tiene que hacer es tomar este medicamento que le voy a dar cada 8 horas. Y va a ver cómo va a empezar a caminar mejor. ¿Sí? Se lo he dado a muchos pacientes y a los 3 días notaron una mejora. Recuérdelo tomar cada 8 horas. Esta es la pregunta que tengo para ti. ¿Cuál es tu opinión de este médico comparada con la del primer ejemplo? Reflexiona sobre esto y comenta en el chat. ¿Es igual tu experiencia? Comenta en el chat. ¿Cuál es la diferencia que notas? Porque detrás de estos dos ejemplos está lo que te comenté anteriormente. El secreto número 3. ¿Sí? Si bien ambos son percibidos como una autoridad, porque ambos son médicos, el segundo médico tiene algo que el primero no lo tiene. ¿Qué es eso? Transferencia de parte tuya de poder y de confianza al segundo médico. Repito, transferencia de parte tuya de poder y de confianza al segundo médico. Anota esto. ¿Cuándo ocurre la transferencia? ¿Cómo se logra? Bueno, la transferencia ocurre cuando el médico describe el problema que tú tienes mejor de lo que lo puedes hacer tú mismo. Ahí, en ese momento, ocurre la transferencia. ¿Qué es la transferencia en el psicoanálisis? Muy básicamente, la transferencia es lo que ocurre cuando un paciente muchas veces se enamora de su terapeuta. ¿Por qué? Porque lo idealiza. En el ejemplo que te di, ¿cuándo ocurre la transferencia y cómo se logra? Que es lo más importante. Se logra cuando el médico, en este caso específico, pero puede ser aplicado a cualquier cosa, cuando el médico describe el problema mejor de lo que lo puedes hacer tú mismo. Ahí, en ese momento, cuando la otra persona puede poner en palabras lo que tú estás sintiendo, ahí ocurre la transferencia. Y anota esto porque es el principio, es el secreto número 3. Siempre que puedas describir el problema por el cual alguien está pasando mejor que la persona misma que está pasando por ese problema, cada vez que puedas poner en palabras exactamente cómo se siente de forma específica esa persona, tanto mejor será la transferencia que hará esa persona hacia ti. ¿Entiendes lo poderoso que es esto? A partir del momento en el cual ocurre la transferencia, se apagará el factor crítico. No importa que tengas o no tengas títulos. La persona se ha sentido entendida por ti en eso que le preocupaba. Y has podido, como nadie, poner en palabras lo que ella o él sentía. Eres, por lo tanto, una autoridad ahora en su mundo. Has ganado un seguidor, has ganado un fan. Ahora bien, ¿cómo creas la transferencia? Bueno, aquí está el secreto. Acércate aún más. La transferencia se crea debido a la descripción del problema de tu cliente. Sé específico en tu descripción, porque mientras más específico mejor. Mientras más sepas sobre su problema, sobre su dolor, y lo describas de forma detallada, mejor será la identificación y mejor, por lo tanto, será la transferencia. ¿Cómo lo haces? Primeramente, te interesa sobre el tema del cual quieres sacar un producto, un servicio o incluso una idea, ¿sí? Segundo, identificas cuáles son los problemas por los que está pasando tu cliente. Tercero, armas un identikit de tu cliente ideal o de la persona que quieres persuadir con tu idea o con tu servicio. Cuarto, ingresas en sus zapatos. Y quinto, describes paso a paso cómo es su día, cuáles son sus ideales, qué es lo que realmente desea, qué es lo que cree, cuáles son aquellas cosas que le dan miedo, ¿sí? Etcétera.